segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Buenos días a todos a quienes están en sintonía de Voces y Opiniones aquí en la 96.9 FM. Gracias por acompañarnos como siempre cada semana a partir de las 7:30 en su espacio informativo también de esta emisora. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal ese fin de semana? Para que muy tranquilo, esperamos también que nuestros amigos descansaron, hayan podido descansar, de eso se trataba, ¿no? Y bueno, si tenían alguna actividad pendiente por hacer, algún compromiso familiar, también disfrutarlo. Aprovechar el día en cosas positivas y productivas. Bueno, yo por mi lado, ahí fue mitad trabajo, mitad descanso, pero la verdad es que con la bendición de Dios, empezando junio, y estamos empezando el sexto mes del año. Dios mío, se me ha pasado volando. Ya estamos por terminar el primer semestre del 2025. Nosotros tenemos ya en el programa 3 meses. ¿Será? Abril, mayo, Bueno, junio. Yo estoy desde enero. Ay, amiga. Yo recién llevo 3 meses, entonces ya mismo cumplimos 3 meses. Me parece que el 21 de junio. Hay que hacer algo, una celebración, que el doctor Constaín nos traiga una tortita. De verdad que sí. Pero bueno, hemos tenido un fin de semana movido también con muchas noticias. Agradecemos también la sintonía de la Diala, la 96.9, y también a quienes nos ven por la transmisión en Facebook y distintas redes sociales. A propósito de eso, también recordarles a nuestros amigos oyentes que están habilitadas nuestras líneas para contacto. Aparte de las redes sociales, tenemos nuestro número de WhatsApp. Es el 096 31 17 307. 096 31 17 307. Yo aquí tengo que decir algo antes de empezar el programa oficialmente. Dianita, necesito felicitar a tu oftalmólogo. ¿Cómo es el de los ojos? Oftalmólogo. Dianita pudo leer esto a la perfección. De hecho, estaba dudando si es que lo dije correctamente. Yo no puedo ver. Digo, ¿qué es eso? Pero yo ni siquiera sabía que eran números, pero Dianita lo pudo leer a la perfección. Ya saben, ahí está nuestro contacto de WhatsApp. Cualquier comentario, observación, consulta, denuncia, lo pueden hacer a través de esa vía. Sí, lo dije bien. Lo dijiste bien. 096 31 17 307. Esa es nuestra línea para comunicarse, para que puedan hacer alguna denuncia, para que puedan también comentarnos, mandar saludos. Algo, aquí está, habilitadísimo. Y bueno, como ya nos puso Johnny en la pantalla. Muchas gracias, Johnny. Ahora vamos a empezar con las noticias, ¿no? Tenemos a la asambleísta del Guayas, Cristina Jácome Benítez. Mira, tenemos aquí un homónimo, porque también tenemos a Cristina Jácome, la asambleísta por ADN, creo que de las principales. La asambleísta del Guayas, Cristina Jácome Benítez, de la bancada de Revolución Ciudadana, inició un proceso de fiscalización respecto de la situación de abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos del país y además en el proceso de vacunación contra la fiebre amarilla. La legisladora remitió un pedido de información al ministro de Salud Pública, Juan Bernardo Sánchez, que está reciencito en el cargo, en el que explica que el Ecuador atraviesa por momentos muy complejos en lo que se refiere al acceso a la salud pública, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Ecuador se encuentra entre los países más ineficientes en el campo de la salud, ubicándose en el puesto 54 de un total de 61 estados. Bueno, una situación bastante compleja, ¿no? Sobre eso quería comentarles además que los contagios de tosferina en Ecuador suben a 1.366 y los fallecidos a 23 en lo que va de este 2025, según las últimas cifras del Ministerio de Salud. A inicios de mayo, el gobierno decidió intensificar la vacunación en todo el país y ordenar el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas y colegios de 4 provincias del país como medida de prevención ante el aumento de casos de fiebre amarilla, pero principalmente de tosferina. En ese entonces se registraban 321 contagios de tosferina desde inicios del año, los que se han multiplicado a escala nacional, aunque con mayor intensidad en las provincias costeras de Manabí, Guayas, cuya capital es Guayaquil, y las andinas Pichincha, cuya capital es Quito,
y Azuay. La tosferina, recordemos que es una enfermedad bacteriana aguda que afecta las vías respiratorias y es más grave en los lactantes y en los niños. A escala nacional, 587 casos corresponden a menores de 1 año y otros 226 a niños y niñas de entre 1 y 4 años. Con respecto a los 23 fallecidos, desde inicios de 2025, el último reporte del Ministerio de Salud señala que 16 casos corresponden a menores de 1 año. Ay, no, qué tristeza, qué pena. Son criaturas tan indefensas y vulnerables que están literalmente susceptibles a esta enfermedad, a esta epidemia. Esperemos que el nuevo ministro de Salud, haga las labores correspondientes para neutralizar esta epidemia y que las cosas mejoren en cuanto a la administración de la salud pública. En tanto, un presunto delincuente resultó herido durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional en Manta, provincia de Manabí, tras un enfrentamiento armado con servidores policiales. En esa intervención, además, otros 2 sospechosos quedaron aprehendidos. La policía hizo uso de sus armas, hiriendo a uno de los sospechosos, quien fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Asimismo, 2 personas fueron asesinadas en medio de un hecho violento registrado en un bus de transporte público en la parroquia Chongón, en vía a la costa. Terrible, cada vez la situación de la seguridad está peor, pero para eso vamos también a hablar desde otro punto de vista sobre esta nueva ley o este proyecto de ley de la solidaridad nacional. Tenemos invitados, de hecho, tenemos ahora al economista Alberto Acosta. Se va a conectar en unos minutos más adelante, porque obviamente esta ley es económica urgente y tiene justamente esa finalidad de poder desarticular a la economía criminal. Y más allá del ámbito penal, lo que tiene que ver en temas jurídicos, también hay que analizar justamente eso. Creo que lo hemos analizado bastante. Igual nos falta todavía porque son algunos artículos. Sin embargo, me parece muy interesante esta iniciativa que estamos teniendo en este espacio, Voces y Opiniones, sobre darle otra perspectiva, la más importante en mi opinión, sobre la perspectiva económica, la óptica económica de este nuevo proyecto de ley. Así es, ¿cuáles son estas implicaciones? ¿Quiénes son los involucrados? ¿De qué manera podrían beneficiarse? ¿Qué también habría que mejorar? Porque aún están justamente en esta etapa de debate, ¿no? Sí. Ya hubo el primer debate. Mira, acabamos de leer 2 noticias terribles, nos urge ya acciones concretas para poder aplacar este índice criminal. Son las 7:43, 7:43. Gracias por seguir en sintonía de la 96.9 FM y continuar aquí en su espacio Voces y Opiniones. Esta madrugada ocurrió un hecho insólito, y es que ha pasado un golpe a la estructura de alias Fito. Detienen a 6 familiares del cabecilla de los choneros. La madrugada de este lunes 2 de junio de 2025, las autoridades intervinieron en las propiedades del prófugo de la justicia y cabecilla de los choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en el barrio San Agustín de Manta, en la provincia de Manabí. El narcotraficante también es investigado por la justicia de Estados Unidos. También tenemos un video para las personas que nos están viendo a través de Facebook y de YouTube, justamente del momento en que se realiza el operativo a cargo de la policía en una de las inmediaciones, propiedad de los familiares de alias Fito. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando llegaron unidades de la Policía Nacional e ingresaron a la casa de Fito y demás viviendas de los familiares, que incluyen inmuebles de hasta 3 pisos. Podemos ver que las fachadas de estas viviendas pues son también, podría decirse no creo que sean de lujo, pero por lo menos sí vemos que están ubicadas en sectores quizás privilegiados. Por ejemplo, los policías ingresaron a la casa de Javier Macías, alias Javi, hermano de Fito, y también a la distribuidora de agua potable, propiedad de la familia del cabecilla de los choneros. Ahí estamos viendo cómo la policía está haciendo
su diligencia respecto a recabar la información necesaria para poder seguir con el proceso. Los uniformados cerraron los puntos claves del barrio, tumbaron puertas y de forma minuciosa ejecutaron las diligencias. La Fiscalía informó que estas diligencias se cumplen en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en el denominado caso Blanqueo Fito. Si se preguntan, pues, ¿por qué ocurrió esto esta madrugada? También hay detalles acerca de quiénes han sido detenidos en este operativo. Bueno, yo antes de continuar con la noticia, yo quiero también, para conocimiento de la audiencia, hacer una distinción entre detención y prisión, ¿no? La detención es para fines investigativos, es decir, para que los familiares rindan una versión. Esto no necesariamente implica que ellos estén ya privados de su libertad, y eso creo que es una situación que hay que aclarar a la audiencia, porque seguramente hay muchos que han bueno saberlo. Sí, hay muchos que han de decir ya están presos, pero no están presos. Entre los detenidos está el hermano de alias Fito. El ministro del Interior, John Reinberg, informó en redes sociales que hasta el momento hay 6 familiares directos de Fito detenidos en 33 allanamientos. También hay 26 vehículos incautados. En Quito se cumplió la detención de Yandri Nicomedes, uno de los hermanos de alias Fito, que ya estaba en la mira de las autoridades. En Manta, la policía detuvo a Jorge Alberto P., cuñado de alias Fito, quien también es investigado en este caso de presunto lavado de activos. Durante el allanamiento a otra vivienda en Manta se detuvo a Ángel Emerelindo, y Dolores Onilia, padres de la pareja sentimental de alias Fito. Hasta los suegros aquí han sido detenidos. Sí. En Portoviejo fue detenido José Gregorio, hermano de la pareja sentimental de alias Fito, también investigado en esta causa. Además, la policía detuvo a Verónica Narcisa BZ, pareja sentimental de alias Fito, quien se encuentra privada de la libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil. Incautan también inmuebles por $12 millones. Dios mío, lo que puede hacer la economía criminal es impresionante. La Fiscalía informó que durante los allanamientos incautaron 46 bienes inmuebles que serían propiedad de alias Fito y de su círculo familiar con fines de decomiso. Según la policía, los bienes están valorados en 12 millones. A finales de mayo, en este barrio, el bloque de seguridad desactivó las cámaras de vigilancia presuntamente utilizadas por grupos delictivos para monitorear las actividades de las fuerzas públicas. Bueno, realmente 12 millones en bienes, me parece impresionante. O sea, ¿qué nivel de casas tendrían? Eso es lo que justamente estaba comentando, ¿no? Porque apenas hay un extracto, un corto que subió el Ministerio del Interior en la red social X, y veíamos ahí en síntesis cómo fue uno de los operativos, y las casas que se pueden visualizar no eran tampoco viviendas populares, ¿no? No, es muy bien, de hecho mejores que la mía. Muy bien, en todo caso, yo sí tengo que decir, felicito al Ministerio del Interior porque ya son acciones concretas. Sabemos que Fito no está en el país, de hecho Fito está fugado, pero me parece que esta es una gran estrategia para que Fito pueda regresar y por fin cumplir con su condena, que es algo que también está exigiendo toda la sociedad. Mientras tanto, el terror se apoderó nuevamente de la parroquia La Unión en el cantón Babahoyo tras un hecho violento perpetrado por sujetos fuertemente armados la noche de ayer 1 de junio. La masacre ocurrió en el sector conocido como La Petra y dejó como saldo trágico a 3 personas fallecidas, entre ellas una pareja de esposos. Según la información preliminar, los atacantes llegaron al lugar en motocicletas y abrieron fuego contra sus objetivos. 2 de las víctimas, un hombre y una mujer que serían pareja, fueron ejecutadas dentro de su domicilio, mientras que una tercera mujer fue alcanzada por los disparos en plena vía principal. Yo estoy narrando esto y me estoy imaginando, y esto debe ser otra situación de terror. La mujer quedó tendida sin signos vitales ante la mirada atónita de los moradores. El suceso generó pánico entre los habitantes de ese sector
rural, quienes al escuchar los múltiples disparos corrieron a refugiarse dentro de sus viviendas para evitar ser alcanzados por las balas. Algunos testigos relataron que los disparos se prolongaron por varios minutos y que los agresores se retiraron del lugar a toda velocidad, dejando un escenario de muerte y también desolación. La Policía Nacional llegó poco después del crimen y pues en ese momento acordonaron la escena e iniciaron el procedimiento correspondiente. Dios mío, qué noticia, ¿no? Qué noticia para empezar la semana. De verdad, con toda honestidad, yo tengo a Ecuador en todas mis oraciones, porque esto tiene que mejorar. Bueno, en otras noticias, ex socio del patrón Norero aparece vinculado a contrato de la emergencia eléctrica que al final se cayó. El 15 de noviembre de 2024, la unidad de negocios Termo Manabí y la empresa PowerTech Consortium suscribieron un contrato en medio de la emergencia eléctrica por los cortes de luz que enfrentaba Ecuador. El contrato por $95 millones. Era para la adquisición, instalación y comisionamiento y puesta en marcha de generadores termoeléctricos terrestres en la subestación San Juan Manta. Con este contrato, el gobierno buscaba sumar 100 megavatios de generación termoeléctrica para enfrentar los cortes de luz que Ecuador sufría a finales del 2024. La fecha estimada de operación de estos generadores era mayo 2025, pero el contrato se cayó en enero de 2025, según confirmó Primicias, la empresa pública Selec, matriz de Termo Manabí. La terminación unilateral del contrato se fundamentó en los numerales 1 y 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, por incumplimiento del contratista y porque las multas superaban el monto de la garantía del fiel cumplimiento del contrato. Ante un pedido de información enviado por Primicias, Selec aseguró que el contratista no presentó en el plazo previsto las garantías bancarias ni otros documentos habilitantes. Selec EP no realizó pago alguno porque no se inició la ejecución de ese contrato, razón por la que no hubo avance de obras. Tampoco se suscribieron contratos complementarios, dice la respuesta enviada a este medio. Según un informe de Selec al que Primicias tuvo acceso, las multas por este contrato ascendían a más de 5.7 millones el 18 de diciembre del 2024, por justamente no entregar las garantías. Además, desde un inicio hubo problemas porque el contratista aducía que el espacio asignado no permitía implantar el proyecto. Según el contrato de Termo Manabí PowerTech, es un consorcio entre dos empresas, la ecuatoriana Proyectos Mecánicos Promec y la china SMCC. Pero detrás de su estructura hay vínculos que la conectan con una persona que, aunque no esté procesada, aparece en 2 casos judiciales relacionados con el narcotraficante Leandro el Patrón Norero. El origen de PowerTech Consortium. PowerTech Consortium se registró en el SRI el 14 de noviembre de 2024, es decir, un día antes de la firma del contrato por 95 millones. ¿Sabes qué? A mí me parece que ahora que estamos hablando del proyecto de ley sobre la contratación pública, creo que una de las cosas que deberían de plantearse es estas nuevas compañías que se fundan o se hacen, digamos, formales días antes de la firma de la contratación pública. Me parece que es algo un poquito sospechoso, ¿no? Y que debería ser tomado en cuenta por las autoridades. Justo era el término que quería utilizar, sospechoso. Sí, ¿no? es bastante sospechoso. Su gerente, José Stalin Moreno Salas, un quiteño de 60 años que no tiene registrado un título de tercer nivel en la CENESID, es el que firmó el contrato el 15 de noviembre. Según los documentos que constan en el portal de compras públicas, fueron calificados por ser los únicos en cumplir con todos los requisitos de Termo Manabí. Medio como que un trajecito ya puesto a medida para este contrato, ¿no? Ambos documentos estaban firmados por Patricio Benalcázar como gerente encargado de Termo Manabí. En la oferta presentada por el consorcio, que también está en el portal de compras públicas, consta la empresa china SMCC, es representada legalmente por Ecuador por la firma de Chaña, gran constructora con sede en Quito. El gerente principal y accionista es Argenis Darío, un hombre directamente vinculado con el narcotraficante
Leandro Norero. Bueno, ahí tenemos ya el nombre, Argenis Darío, accionista de esta constructora y de esta empresa que buscaba tener un contrato millonario con el Estado. Sin embargo, ha sido vinculado con uno de las personas, bueno, creo que en temas de crimen, más un referente del crimen ecuatoriano, pues no es Leandro Norero. En todo caso, hay que ver en cómo se lo vincula directamente, si bien la noticia ha mencionado que no ha sido una persona procesada directamente, sí ha tenido ciertas vinculaciones. Creo que en ese punto sí faltaría detallar, vamos a estar actualizando la noticia todo este programa, sobre en qué momento es que se vincula directamente con Leandro Norero. Y la verdad es que, mira, uno tiene que cuidar tanto sus amistades y su círculo cercano, porque eso habla de una persona. Igual, puede ser que el señor tal vez no tenga ningún antecedente penal, ni ningún problema con la justicia, pero simplemente el hecho de ya haber sido mencionado en varios de los procesos en los que estuvo procesado Leandro Norero ya dice bastante de su credibilidad como contratista del Estado. Yo creo que también ese es un punto a tomar en cuenta por parte de este nuevo proyecto sobre la contratación pública, y es hacer un perfil idóneo de probidad y de imparcialidad, objetividad, de personas que quisieran hacer esos contratos millonarios con el Estado. Creo que es necesario que no hayan sido vinculados con ningún tipo de procesos, mucho menos de temas de lavado de activos o procesos de corrupción, como los que ha sido involucrado Leandro Norero. Pero creo que esa parte por lo menos ya está, ¿no? Ya hay una situación, pero ¿cómo se podría garantizar es el tema, ¿no? ¿De qué manera? Claro. ¿De qué manera? Porque la única forma de garantizar, disculpa que te interrumpa, Dianita, lo único es buscar en el SATG o buscar en consultas de noticias del delito en Fiscalía, que eso es un portal de acceso público. Sin embargo, como tú dices, igual eso no garantiza mucho, porque por mucha amistad que tenga una persona con una persona buscada por la justicia, puede ser que simplemente se preste para ciertas situaciones, pero no necesariamente esté investigado o esté denunciado. Entonces sí es muy complicado, pero es necesario crear un perfil de personas probas. Claro, seguramente con esta ley se podrían hacer parámetros, se podrían disponer parámetros que sean mucho más rigurosos, Claro. más difícil de poder saltárselos, ¿no? Por ejemplo, así ya para tratar el tema y cerrarlo, ¿crees que el tema del título de tercer nivel debería ser un requisito para ser contratista del Estado? Bueno, si es persona natural, no lo sé, es que mira, hay muchos empresarios que no han tenido su título, no creo que eso... Y que eso no les quita lo gran empresarios que han sido. De hecho, ya hemos tenido hasta un presidente que no ha tenido título de tercer nivel. Así que, en todo caso, y los mismos asambleístas, ¿no? El requisito es ser bachiller. Pero ya en temas de contratación pública, no lo sé. Habría que ver ahí, analizar incluso más a profundidad. Yo creería que por lo menos un historial en administración pública debería ser importante, debería ser un buen requisito. Y la verdad es que también que exista mayor rigurosidad de parte de los abogados también. Creo que no es por darle más trabajo a los abogados, ¿sabes? Siento que estoy siendo yo abogada, pero sí creo que debería haber una vigilancia o por lo menos un canal de observación por las personas que dominan el derecho administrativo y la contratación pública. Y también la otra propuesta que había hecho cuando dijimos la noticia del proyecto de ley sobre hacer más público las contrataciones para que la ciudadanía sepa en dónde se están invirtiendo sus recursos. Creo que también es algo que sí debería pasar. Eso ya parece también que puede ser otro tema, ¿no? Para hablarlo uno de los jueves, que son los días de los paneles. Puro proyecto de ley aquí en este panel. 7 horas con 59 minutos, y la minería ilegal, por otro lado, consume los ríos del cantón Camilo Ponce Enríquez en medio de un vacío institucional. Lo que queda del río Guanache, que atraviesa por 4 barrios del cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay, son grandes charcos de agua turbia y contaminada, o un hilo de corriente oscura cubierta de maleza en medio de intensivas actividades mineras irregulares. La minería ilegal, operando sin control a menos de 1 kilómetro de la plaza centro del poblado, convirtió el cauce del Guanache en un caótico paisaje de enormes cráteres y socavones. En el sector Brisas del Río, 3 años de excavaciones intensivas para extraer oro han dejado a su paso tierra devastada y viviendas
viviendas al borde del colapso por los hundimientos. Los vecinos de zonas contiguas temen que sus casas se vengan abajo debido a huecos y socavones que avanzan hacia el área urbana. La minería ilegal dominada en el cantón por el grupo armado organizado de Los Lobos ahora también amenaza el Gala, el único río vivo que le queda al cantón. Esta semana el Comité de Defensa del Río Gala alertó que las concesiones mineras irregulares están matando los recursos hídricos del cantón sin que las autoridades municipales o estatales intervengan para detener el problema. El Guanache perdió su cauce y está prácticamente perdido, y en el sector Bella Aurora del río Gala denuncian contaminación avanzada de las aguas. El problema es tal que desde hace 4 años el agua que beben los habitantes viene del cantón Pucará a casi 40 kilómetros lineales de distancia. La minería es un completo desorden en Ponce Enríquez. Todo el mundo hace lo que quiere y la despreocupación de las autoridades es total, indicó uno de los integrantes del comité, que pide medidas de control, mitigación y remediación para el río, según reporta un artículo de Primicias. Es algo totalmente preocupante de que ahora la minería ilegal pues no solamente esté afectando a la población económica en el tema social también, sino también en el tema ambiental. Hay muchos vacíos institucionales y hay perforaciones de maquinaria pesada que ya están haciendo perder el cauce de los ríos. La minería ilegal extrae oro en la zona, recordemos que pues por eso es que están detrás estos grupos organizados y pues por esto pues además están haciendo un daño ambiental irreparable. Esto es en el cantón Camilo Ponce Enríquez, pero ya vimos pues que también habían otras zonas cerca de la frontera en donde también pasaba algo similar. O sea, no solo se está arriesgando la seguridad de los habitantes de Camilo Ponce ni de otros sectores que son afectadas por la minería ilegal, sino también que el medio ambiente es una víctima directa de estos crímenes de esta naturaleza. Es preocupante y yo sí creo que la minería ilegal está avanzando a pasos agigantados y el presidente de la República y toda su cartera de Estado debería tener como la minería ilegal como uno de los ejes principales en este plan de gobierno. Tiene que ser así. Totalmente. Son las 8 horas con 2 minutos. Es momento de hacer una pausa en Voces y Opiniones. Recuerden que también estamos transmitiendo en vivo y en Facebook y YouTube. Para las personas que también están en sintonía del dial, ya continuamos luego de esta breve pausa. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar. Con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. La información clara, veraz y oportuna es la base de una sociedad bien informada. Noticias 96.
Alex Vargas. Las noticias que impactan en la comunidad, el país y el mundo. Análisis, actualidad y las voces que marcan la diferencia. Sofía Almeida. La información nacional e internacional que marca el rumbo del día. Te acompañamos con noticias, entrevistas y análisis de los temas relevantes del momento. Noticias 96. Coordinación y dirección general, Winston Taylor. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Por la 96.9. En información. La radio que te mueve. Leyendas Salseras. El festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León. La India. Nino Segarra. Roberto Blades. Lágrimas. Juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado. 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol, El Refugio, La Sexta y Colón. O en línea www.flashdeticket.com. Marcelo Tatú Estudio, diagonal a Mall del Sur. El Manaba Express en Mucho Lote. Empanada de Paco en 9 de octubre y García Vilés. La 96.9, radio oficial de este evento. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 8:06 de la mañana y seguimos aquí en Voces y Opiniones con más noticias y lastimosamente tenemos una muy triste. Muere Lorena Argüello, ex candidata a Miss Ecuador 2024. La noticia conmovió al país entero. La noche de este 1 de junio, la página oficial del concurso Miss Universo Ecuador confirmó la muerte de la ex candidata y señorita Quito DM, María Lorena Argüello, a los 28 años de edad. Las causas aún no han sido informadas. Antes de dedicarse al modelaje, Argüello se graduó como médica cirujana y fue reconocida por su labor en el ámbito social. María Lorena celebró su último cumpleaños el 12 de marzo junto a familiares y amigos. La verdad es que lamentamos mucho y le mandamos un abrazo a las familiares de la señorita Argüello. Todavía no se confirman las causas y esperamos que pronto se llegue a esclarecer qué ha pasado con la ex candidata a Miss Universo Ecuador. Sí, recordemos que ella tenía apenas 28 años y la verdad es que ha causado bastante conmoción, ¿no? Porque al parecer era una figura bastante querida en la capital. Son las 8:07 y también habíamos compartido una noticia por aquí internamente de lo que fue el debate, en este caso el primero, de la Ley Económica Urgente, ahora denominada Ley de la Solidaridad. Recordemos que esta ley tiene un plazo de 30 días para ya que lo pueda revisar el Ejecutivo y pueda determinar pues cuáles son esas acciones que quizás haya que mejorar, que vetar, como propiamente se lo conoce. Y hay ciertos detalles de lo que ocurrió en la jornada el día viernes. Así es, la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Solidaridad Nacional para combatir las economías criminales. El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de ley orgánica denominado Ley de Solidaridad Nacional, calificado como urgente en materia económica y remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa Asín. La propuesta legislativa sustentada en el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico propone la implementación de regímenes especiales en el ámbito tributario y penal,
como respuesta al conflicto armado interno que atraviesa el país. Su objetivo principal es desarticular las estructuras económicas del crimen organizado y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En el marco del respeto a las garantías constitucionales, preservar la seguridad ciudadana, garantizar la estabilidad del sistema económico-financiero y promover la reactivación económica de las zonas más afectadas por la violencia. La asambleísta Valentina Centeno, ponente y presidenta de la comisión, destacó que esta iniciativa represente una respuesta firme y unitaria frente al crimen organizado con incentivos económicos y reformas penales que refuerzan el accionar del Estado. Esta es una lucha del Estado, pero también del pueblo, afirmó, subrayando que esta ley es un acto de compromiso con la justicia, la democracia y la seguridad del Ecuador. Durante el debate intervinieron 18 legisladores, quienes en su mayoría expresaron su respaldo a esta propuesta, destacando que está alineada con medidas adoptadas por otros países en contextos similares, promoviendo una alianza efectiva entre lo público y lo privado, cimentada en la solidaridad y respaldada por incentivos tributarios claros para fortalecer a las fuerzas del orden. Entre los aspectos más relevantes del proyecto se destacaron deducciones tributarias especiales, el reconocimiento del conflicto armado interno, disposición sobre el uso legítimo de la fuerza, identificación de objetivos militares, bienes incautables, procedimientos penales especiales, medidas cautelares y garantías constitucionales, así como una fase transitoria con apoyo subsidiario una vez superado el conflicto. Además, establece también que el Ejecutivo podrá, mediante decreto y con dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, otorgar beneficios anuales a pequeños y medianos productores, así como a jóvenes emprendedores vinculados a la economía popular. Al concluir el debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, dispuso que el proyecto de ley regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate. Así que ya vemos las últimas novedades, creo yo, del proyecto de ley más debatido, más conversado, más cuestionado también de estas últimas semanas. Y el más esperado también por la ciudadanía, porque sabemos que esto representaría también un golpe a la economía criminal, más allá del cómo, de los aspectos que tenga, si habría algo que mejorar, agregar o quitar. La ciudadanía espera que esto pueda ayudar a poder mermar el trabajo, entre comillas, que hacen estos grupos organizados, porque ya es un hartazgo que hay de manera general de todo lo que ocurre. Imagínate que las vacunaciones van directamente a este financiamiento, estas extorsiones para comprar armas, para la droga. Yo también, le voy a decir al doctor Constaín, si nos está viendo, y a los otros directivos de la radio, que también deberías haber un sociólogo y un psicólogo que nos hable sobre cómo opera el crimen organizado en la conducta humana, porque sí siento también que, por ejemplo, el tema de las vacunas, el tema de los secuestros express, siento que de alguna forma es proveerles sentido o pertenencia a estos jóvenes que están involucrados o que se están involucrando en estas bandas criminales. Creo que también la ganancia, en términos estadísticos, la ganancia ni siquiera supera el salario básico. O sea, es un salario incluso ínfimo de $100, $200, pero es la gran necesidad de jóvenes por tener economías activas, por tener ingresos para sus familias, los que hace sucumbir ante estas organizaciones criminales. Y además, y esto es algo muy importante porque yo también tengo que hablar sobre una anécdota. En algún momento yo defendí a una persona, a un chico de 18 años. Este chico, había robado en una moto, era de la ciudad de Milagro. Yo lo ayudé gratuitamente, lo sacamos con una compañera, estaba en la cárcel, nos daba mucha pena porque era un buen chico, lastimosamente llegó a manos equivocadas, llegó a personas equivocadas. Y nos encariñamos porque era un buen chico, era una persona que quería surgir como sea. Por cosas de la vida, Diana, lo matan. Por haberse involucrado. Sí, dentro de la cárcel, imagínate tú, salió de la cárcel y salió peor. O sea, nosotros le hablábamos, casi que lo evangelizábamos, decíamos, mira, hay caminos buenos. Pero él recayó a partir de salir de la cárcel, se había contactado con gente mucho más poderosa dentro de estas organizaciones
Y bueno, finalmente lo mataron. Y te digo esto porque yo, más que su necesidad, lo sentía él como provisto de sentido por pertenecer a algún tipo de agrupación. Se identificaba con esto. Entonces sí creo que es necesario también tener la opinión de un experto en sociología y psicología, porque créeme que el sentido de pertenencia es tan importante. Y lo que tú dices es muy válido. Seguramente va a ser uno de los temas también abordarlo desde esa perspectiva más adelante aquí en Voces y Opiniones. Son las 8 horas con 14 minutos, y tenemos ya al economista Alberto Acosta para hablarnos de las implicaciones económicas de la Ley de Solidaridad, esa que ya hemos hablado aquí también en el programa, en el noticiero, incluso desde muy temprano. Bienvenido, economista, a este su espacio. Diana Holguín, de este lado de la cabina, junto a Francia Druet, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, economista. Justamente hemos dado a lo largo de este espacio, hemos empezado desde las 7:30 de la mañana y hemos visto cómo, en definitiva, todas las noticias se han relacionado con economía criminal, desde la minería ilegal hasta extorsiones y también homicidios. ¿De qué manera usted cree, para ir incluso ya abordando los aspectos más medulares de esta ley, que podría de una u otra manera una normativa poder desarticular la economía criminal de un país? Bueno, hay que estar muy claros que estamos frente a un enemigo nuevo y muy poderoso, y que las capacidades que tenía el Estado para enfrentar a este enemigo no son suficientes, que hay que fortalecer esas capacidades, porque además el combate contra este enemigo es multifactorial. Hay que combatirlo desde lo económico, desde lo legal, desde lo operativo, desde lo judicial. Hay muchos enfoques de este combate. No es un combate lineal. Desde lo económico, por supuesto que hay que ir hacia las fuentes de ingresos de estos grupos irregulares. Que deje de ser tan rentable el narcotráfico, porque el Ecuador lamentablemente se ha vuelto muy competitivo para el traslado de droga. O la minería ilegal, que es otra fuente de ingresos para estos grupos irregulares. Entonces, tenemos que trabajar desde todos los enfoques. Por eso es tan importante este combate a estas economías criminales, porque la economía criminal termina teniendo un efecto muy grande en materia económica en el país. Termina limitando el consumo, termina limitando la inversión, termina limitando el crecimiento económico. Entonces, este combate es fundamental, es necesario, y hay que hacerlo de una manera adecuada, enfocándose en todas estas aristas, y desde cada una de estas aristas dar soluciones efectivas para poder combatir a las economías criminales. Correcto. Ahora, esta ley de solidaridad como tal tiene muchos puntos clave que, bien lo mencionaba, son necesarios respecto al tema penal, por ejemplo, pero centrándonos en la parte económica de lo que pudimos conocer del primer debate, se destacan deducciones tributarias especiales, el reconocimiento del conflicto armado interno y además también una fase transitoria también de apoyo subsidiario una vez superado el conflicto. ¿Cómo se puede poner en marcha todo esto justamente a favor del Estado y de la población que está siendo afectada? Bueno, esos son algunos incentivos para ayudar a los grupos afectados, lo cual es positivo. Pero realmente los temas más críticos, los álgidos del proyecto, están por el lado legal, por el lado judicial. Y es donde hay que tener mucho cuidado, porque si bien digo, hay que elevar las capacidades del Estado, fortalecer las capacidades del Estado, tampoco hay que ir al extremo de decir, usted puede hacer lo que le dé la gana y no hay ningún control. No podemos llegar a ese extremo. Sí, estamos frente a un enemigo poderoso, pero la solución no es volverle a un Estado todopoderoso que no tiene que rendir cuentas a nadie. Entonces, hay en esos detalles, sobre todo legales, judiciales, es donde están los mayores inconvenientes, donde hay que hacer las cosas bien. Y yo creo que el proyecto ha ido mejorando frente a lo que llegó, que tenía muchos temas cuestionables, ha ido mejorando en el debate y se han creado ciertas seguridades, porque al final del día lo que hay que evitar es que sacrifiquemos los derechos de los ciudadanos honestos, que somos la mayoría de ecuatorianos, por tratar de luchar contra el narcotráfico. Entonces no podemos confundir, por ejemplo, a civiles con combatientes. Eso tiene que quedar absolutamente claro. El tema de la confiscación de bienes sin una sentencia en firme. Tiene que tener seguridades
Caso contrario, termina estando en riesgo la institución de la propiedad privada. El tema de la expulsión de extranjeros sin proceso judicial. Tienen que existir mecanismos para poder determinar a quién expulsar o usar la fuerza sin límites. Y al final del día lo que no se puede es debilitar el debido proceso. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un mandato claro, muy bien delimitado de lo que tiene que hacer el Estado. Tiene que tener más capacidades, ser mucho más fuerte para poder combatir el narcotráfico, pero al mismo tiempo tiene que haber rendición de cuentas. Tiene que haber límites claros. Ese es el desafío y yo creo que en el debate se ha ido mejorando muchísimo en esas áreas en donde todavía había estas excesos, se puede decir, excesos de poder que se le estaba otorgando al Estado. Eso es lo que hay que evitar. Mandato claro con rendición de cuentas. Ese debe ser el objetivo. ¿Cómo está, economista? Yo también tengo una pregunta. Hemos visto, de hecho, este programa le ha dedicado varios espacios a este proyecto de ley, tanto en el primero como en esta segunda versión. Y hemos leído de distintas formas esta nueva iniciativa para aplacar las economías criminales. Sin embargo, hemos visto que en esta iniciativa no se contempla la intervención o la participación de entes de control, ya sea la UAFE, incluso las instituciones bancarias. ¿Qué tan posible es aplacar económicamente estas economías criminales sin la intervención de estas instituciones financieras? Es que el proyecto no dice que no van a intervenir. Esas instituciones financieras existen en la actualidad, tienen un mandato claro. De hecho, el Ecuador tiene que seguir siempre muy de cerca los lineamientos del Gafi, que son lineamientos internacionales para combate en contra del dinero de estos grupos irregulares. Entonces, eso es algo que porque el que no esté incluido no significa que no van a actuar. Tienen un mandato claro y más bien lo que hay que hacer en línea de todo lo que implique la UAFE o el lavado de activos, el control al lavado de activos, lo que hay que hacer es seguir los lineamientos internacionales, que de hecho es necesario para evitar entrar en una lista gris como ya estuvo en el pasado el Ecuador, cuando su legislación no estaba adaptada a los mejores estándares internacionales. Entonces realmente en esa línea yo creo que es lo más sencillo, lo que tiene que hacer permanentemente es ir actualizando su normativa para que se acople a estándares internacionales que ya están definidos y están muy claros, y el que no se haya incluido en el nuevo proyecto no significa que estos entes dejen de actuar o vayan a estar por fuera. Significa simplemente que ya tienen una legislación, ya tienen una normativa y ya están actuando, y en este momento el Ecuador no está en la lista gris del UAFE, o en la lista negra no del UAFE, sino del Gafi, que es esta institución internacional que hace el seguimiento a los países y cómo están haciendo esta lucha contra el lavado de activos. Bueno, de todas formas, es importante también tener en cuenta cuáles son los resultados que ha tenido año a año la UAFE. Ahí sí tendríamos que acudir a usted, de hecho, cuáles son los resultados en cuanto a las investigaciones de lavado de activos y corrupción, tanto en el sector público y en el sector privado, ¿no? Para poder medir la eficiencia de esta institución. Sin embargo, también en varias noticias hemos visto que en los fondos públicos, tanto de hospitales como de gobiernos autónomos descentralizados, ya se han convertido en un botín para estas economías criminales. Y tampoco hemos visto mucha participación o mucho nombramiento sobre este nuevo fenómeno dentro de este proyecto de ley. ¿Es necesario desde un punto de vista económico? Yo creo que todos estos temas tienen que ser abordados desde el área que corresponden. No todo tiene que entrar en este proyecto de ley. Por ejemplo, usted menciona la corrupción en compras públicas. Bueno, hay un segundo proyecto de ley que trata precisamente de darle más transparencia a las compras públicas. Entonces, ese es un tema que hay que enfocarlo desde un área de compras públicas, no tanto desde un área de conflicto de los grupos irregulares, porque el problema es mucho más amplio. Sí, hay un problema de que estén tal vez grupos irregulares que están participando de esas compras públicas, pero hay también el problema de mucha corrupción, de contratos que se manipulan para lograr un beneficio a un grupo específico, más allá de que estén enfocados en temas de economías criminales, sino que también hay el problema de la corrupción simplemente. Entonces, sí, yo creo que ese tema de las compras públicas tiene que ser tratado desde el área de las compras públicas, y más bien donde creo que hay que trabajar mucho para combatir estas economías irregulares desde el lado económico, que es mi expertise. Desde el lado económico es en la parte operativa. Hay que fortalecer la capacidad operativa de control de puertos, por ejemplo, de todas las salidas del país, escanear los contenedores, hacer un escaneo remoto desde el exterior para que se puedan encender las alarmas de contenedores
contaminados sin ningún riesgo para quien trabaja ahí, porque lamentablemente si es que alguien observa algo irregular y lo anuncia, puede estar en riesgo su vida. En cambio, si hacemos un esquema de monitoreo desde el exterior, elevando las capacidades de monitoreo, eso mejora las capacidades operativas para controlar estos flujos de irregulares, flujos de droga o contenedores contaminados. Al final del día, desde una perspectiva económica, lo que tenemos que hacer es que el Ecuador deje de ser tan competitivo para el transporte de droga, que la droga busque otros caminos, porque la realidad es que esa droga no se produce en el Ecuador. Esa droga solamente usa de paso al Ecuador porque el Ecuador ha sido muy fácil, muy competitivo para trasladar esa droga. Pero el día que tengamos mejores controles, va a dejar de ser atractivo enviar la droga a Ecuador y podrá ser mucho más atractivo mandarla directamente desde los países donde se produce o a través de terceros, pero ya no por el Ecuador. Entonces sí hay que mejorar muchísimo también todas esas capacidades operativas de control de todos los puertos, aeropuertos, puntos de salida potencial salida de droga desde el Ecuador. Economista, y solo para ya concluir mi idea, y le doy la palabra a Diana, que estoy aquí robándole el micrófono. Pero economista, bajo ese orden de ideas sobre optimizar la labor de control en los puertos, ¿cree usted que no sería mejor o una opción más económica y en todo caso más efectiva mejorar las instituciones, mejorar también el control de los puertos, como usted lo ha mencionado, y estos proyectos de leyes dejarlos tal vez a un lado, o es necesario para combatir las economías criminales este tipo de iniciativas legislativas? No, yo sí creo que son necesarias las iniciativas legislativas, porque se necesita aumentar las capacidades del Estado para enfrentar a este nuevo enemigo. Es si lo queremos ver, es como una especie de actualización. El enemigo ha cambiado, no son los enemigos que teníamos antes. Entonces hay que actualizar las capacidades del Estado frente a este nuevo enemigo, pero como digo, siempre con mucho cuidado. No se trata de irnos al extremo y decir, puede hacer lo que le dé la gana el Estado, le damos todos los poderes, carta blanca. No, eso no puede existir. Necesitamos actualizar las capacidades, que sea más fuerte en su accionar, pero que al mismo tiempo tenga un mandato muy claro, con límites muy claros y con rendición de cuentas. Eso es lo que se necesita para dar seguridad y sobre todo para no poner en riesgo los derechos de la mayoría de ciudadanos que somos inocentes. Eso por el lado del fortalecimiento de capacidades. Al mismo tiempo hay que trabajar en fortalecer la capacidad operativa, por supuesto, y eso implica mejorar el equipamiento, la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, mecanismos de control de datos para poder facilitar el combate e identificación de estos grupos, de estas economías criminales. Todo eso implica también una gestión operativa, entonces tiene que ir desde un lado legal, desde un lado penal, desde un lado operativo, desde el lado económico, desde el lado judicial. Es decir, hay que fortalecer en muchas aristas, porque este enemigo es un enemigo complejo y no se lo puede combatir solo desde un frente. Es decir, es que esto solamente si cambio las penas se soluciona. No, no se va a solucionar. Sí hay que cambiar las penas, es importante, hay que fortalecer penas en estas áreas específicas, pero hay que trabajar también en destruir estos incentivos económicos para el narcotráfico o elevar las capacidades operativas de aduanas. Todo es un proceso, un tema multidisciplinario, el enfoque para poder enfrentar a un enemigo complejo y muy poderoso como el que estamos enfrentando en este momento. Sabemos que cada estado es diferente y que obviamente en el caso del país, como lo hemos visto, esto ha venido creciendo en el tema de ser un país en donde se distribuye el tema de las drogas, pero quizás hay algún otro país que pueda servir como referencia de algún ejemplo de que hayan hecho las cosas bien respecto a una normativa para desarticular la economía criminal. Bueno, yo creo que eso es una pregunta que deben responder los juristas. Esto al final del día es un tema que involucra mucho la parte legislativa. Vemos que este enemigo es un enemigo muy difícil de combatir. Por ejemplo, México lleva décadas tratando de combatirlo y no lo ha logrado. Colombia, lo mismo. La suerte que tiene Ecuador es que no es productor de droga y eventualmente, si es que hacemos las cosas bien, vamos a poder impedir que esa droga ingrese y la droga buscará otras rutas menos complicadas que la ecuatoriana y podremos liberarnos de este flagelo en cierta medida. Ojalá que se logre hacer.
Pero estamos frente a un enemigo muy complejo de vencer y vemos como países como Colombia o como México llevan décadas, y Perú incluso, décadas con este problema, porque no hay que engañarse, no tiene una solución sencilla ni inmediata. Economista Alberto Acosta, queremos agradecerle por habernos acompañado en Voces y Opiniones analizando esta importante ley que está a la expectativa de todos los ecuatorianos, sobre todo para que cumpla su objetivo, que es la desarticulación de la economía criminal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, son las 8 horas con 29 minutos y todavía tenemos unas noticias internacionales. Me veo en la pantalla tres Francias, ya con una basta. ¿Para qué se quieren hacer ese daño? Ahí está, que hablamos por los codos las Francias. Basta, el doctor Constaín después me bota. Fue un error de la Matrix. Fue un error de la Matrix, ok, ya vimos. Nos quedamos con las noticias internacionales, ¿no? Es correcto, todavía tenemos por contarles acerca de lo que pasa o lo que está pasando en el mundo internacional, así es. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían resolverse durante una conversación entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping que tendría lugar muy pronto. Surgieron altos funcionarios del gobierno estadounidense respecto a esta novedad. Trump reavivó las disputas arancelarias con China el pasado viernes al acusar a Pekín de no respetar los términos del acuerdo de distensión negociado entre ambos países el 12 de mayo en Ginebra. Así es, además al menos 7 personas murieron y 30 resultaron heridas en la región rusa de Briansk, cuando un puente vial se derrumbó y provocó el descarrilamiento de un tren cerca de la frontera con Ucrania, informó el gobernador regional. El derrumbe de un puente sobre la vía férrea dejó 7 muertos, 30 víctimas, incluidos 2 niños. Fueron trasladadas a centros médicos de la región de Briansk. 2 de los heridos, incluido un niño, están en condiciones graves, escribió en Telegram el gobernador regional Alexander Bogomaz. Un conductor de tren murió en el descarrilamiento, publicó la agencia noticiosa RIA. Mientras que el Reino Unido invertirá 1.500 millones de libras, estos son 2.000 millones de dólares, para construir nuevas fábricas de producción de armas y municiones, anunció el gobierno a días de la publicación de su nueva estrategia de defensa. La actualización de la estrategia de defensa es un documento que define las amenazas que enfrenta el Reino Unido y precisa cómo el gobierno espera prepararse en el plano militar. En febrero, el primer ministro Keir Starmer anunció que llevará los gastos de defensa del país a 2.5% de su PIB en 2027 frente al 2,3% de lo actual, para enfrentar los nuevos retos en materia de seguridad en Europa, cuando Estados Unidos impulsa a sus aliados a invertir más en su defensa. 8 horas con 32 minutos y hemos llegado al final de esta edición de Voces y Opiniones. Como siempre, el tiempo nos queda cortito para poder seguir hablando. Eso que hoy tuvimos un invitado. Yo no sé cómo hacemos en esos días que tenemos más de un invitado. La Hay verdad que es sintetizar las opiniones. Hay que tener, las opiniones y las noticias también. Pero bueno, ha sido un honor y un gusto, como siempre, empezar la semana con pie derecho en este panel y en este su programa favorito, Voces y Opiniones. Nos vemos mañana, Dianita. Así es, y recuerden que está habilitada nuestra línea 096-3117-307, 096-3117-307. Esta línea Aquí nunca... lo voy a poner en pantalla para que la ciudadanía esta lo vea. línea nunca duermen. Yo ya tengo un ojo... Ya veo un ojo biónico ya. Dianita tiene superpoderes. Pobrecito tu novio. Uy, no, tu novio. Quería recordarles que ese... Ya está, ya veo. Quería recordarles Rayos X. que ese número no duerme, así que si ustedes tienen alguna sugerencia para abordar en esta semana, alguna duda que también haya quedado, algún comentario de esta edición, pues no se olviden de escribirlo al 096-3117-307. Ya me lo voy a aprender para que no sea necesario leer. Como el de Aladino. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Chao, que les vaya hasta muy mañana. bien. Excelente semana.
La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96.